Partí nomás. Ya. Después el video de editáis. Bien, buenas tardes alumnos. Hoy día vamos a hacer lo que es taller de miembro superior. Bueno, les voy a decir que consta de unas 83 imágenes de radiografías de extremidad superior, ¿ya? Partiendo toda la parte de muñeca, mano, dedos, antebrazo, codo, húmero, hombro y todo lo que es cintura escapular. Entonces, la idea del taller es ver imágenes y ustedes van a complementar las imágenes con anatomía radiológica en los textos de anatomía radiológica. Lo que respecta al taller es analizar cada una de las radiografías y ver las distintas patologías que se presentan y lo que es también los planos, las proyecciones de los que se deben tomar para las distintas partes de la extremidad superior. ¿Ya? Bien, pues empezamos con lo que está en pantalla. Es una radiografía de un niño, ¿no es cierto? Más o menos alrededor de unos 8 o 10 años. ¿Ya? Ustedes aprecian ahí el cartílago de crecimiento y encontramos una fractura típica que es de niños, que se llama fractura de tallo verde. También se le define como una fractura incompleta. ¿A qué se refiere incompleta? Fíjense que acá tenemos el radio, tenemos el cúbito, y hay una fractura completa del radio, puesto que es prácticamente una pérdida de solución de continuidad desde la cortical a cortical, completo. En cambio, aquí también se ve un pequeño desfase, ¿no es cierto?, muy mínimo, ya en la proyección frontal de muñeca. Y en la proyección lateral, ustedes ven, bueno, ahí se ratifica la fractura del cúbito. Y si se dan cuenta, en el radio, este extremo se ve con una pérdida de solución de continuidad, vale decir, la zona dorsal del radio se nota desplazado. Pero la zona palmar de la muñeca, ¿no es cierto?, de la mano, esta zona anterior, perdón, del radio, se observa libre, o sea, se observa, digamos, sin lesión, ¿ya? Y por eso decimos que es incompleta, o sea, una sola está fracturada y la otra zona permanece indemne, ¿ya? Esto se debe a que los mecanismos de fractura de los niños tienen un periósteo todavía desarrollándose muy grueso. Entonces, el nombre de tallo verde obedece a que si ustedes lo, lo, lo asemejan a lo que es un tallo de apio, ¿no es cierto?, un tallo de perejil, y ustedes van a romper, ¿no es cierto?, el tallo, y eso prácticamente no se va a desplazar, pero internamente está fracturado. Entonces por eso le pusieron la fractura de tallo verde. Es de niños, vuelvo a repetir. Aquí vemos un hombro, si ustedes se dan cuenta, acá está la cavidad glenoidea, acá debería estar la cabeza humeral, eso es una luxación de hombro. La luxación de hombro más habitual es la luxación anteroinferior. Existen luxaciones también posteriores, ¿no es cierto?, y solamente inferiores. La más frecuente se llama luxación anteroinferior. En esa luxación, la cabeza humeral se va hacia adelante de la cavidad glenoidea y hacia inferior, lo cual puede provocar erosiones que la vamos a ver más adelante, erosiones de la zona de la cabeza humeral, ¿no es cierto?, la parte región posterior-superior, y en la zona de la parte del borde inferior de la cavidad de la glenoides, ¿ya? En anatomía normal está más de decir que acá está la apófisis coracoides, esto es el acromion, esto es la clavícula, ¿no es cierto?, acá está la espina en la escápula, todo esto es la escápula, arcos costales, troquíter, corredera bicipital, y por acá está el troquín, ¿ya? Anatomía radiológica, vuelvo a insistir, están los textos, ustedes van a irle poniendo los puntos anatómicos a cada una de las partes. Acuérdense que esto es taller. Bueno, una fractura de niño también, ¿no es cierto? Acá incluso hay ausencia de huesos del carpo, solamente se aprecia el hueso grande y el ganchoso. Ya les dije, esto debe tener por lo menos 1 año, 2 años de edad. Todavía hay ausencia de los huesos de las líneas superiores de los huesos del carpo. Esto ya no es tallo verde, sino que es fractura completa. Tallo verde, yo les dije que era incompleta. Aquí podríamos ver que esto es incompleto, pero habría que ver los otros planos también, ¿ya? Otro niño, ¿no es cierto?, tiene 2 años 9 meses. Vean ustedes la anatomía de un niño. Siempre tenemos la presencia de un cartílago de crecimiento, ¿ya? Esta es una radiografía digital, ¿ya? Las radiografías digitales, yo les dije, ¿no es cierto?, anteriormente, que podemos eh, variar el ennegrecimiento en la pantalla, ya no es como lo que tenemos en pantalla. Podemos variar el ennegrecimiento, podemos hacerle un zoom, achicarlas, agrandarlas, ¿no es cierto?, y podemos trabajar más con ellas, ¿ya? Esto es una radiografía de frente y esta es una lateral. En realidad lo que se hace es una rotación externa y una rotación interna del hombro para ver distintos planos. No hay fracturas, ¿ya? Eso es el cartílago de crecimiento. Una radiografía del dedo meñique.
cuando se pide una radiografía de dedos, debe tomar siempre igual, al igual que todas las otras proyecciones, todas las otras estructuras, se debe tomar en dos planos, uno frontal de dedo y uno lateral. Ustedes aprecian acá que hay una pérdida de solución de continuidad, algunos fragmentos muy pequeñitos, una fractura con bastantes fragmentos pequeños, y generalmente son causadas por atrición. Atrición, golpe, digamos, directamente en un dedo, por ejemplo, un martillo, ¿cierto? Un cierre de puerta, y ocasiona este tipo de lesión. Que no involucra la articulación, es una fractura, igual es grave, pero no involucra articulación, se puede tratar fácilmente con inmovilización, nada más, ¿no? Esta es una radiografía de una muñeca lateral, igual los puntos anatómicos cuestan un poquito en lateral, como se sobreproyectan las estructuras, colocarle el nombre a cada una de ellas, ¿ya? Aquí encontramos el primer metacarpiano, ¿no es cierto? Por lo tanto, el hueso irregular del carpo que se articula con el primer metacarpiano es el trapecio. Acá tenemos esta otra zona, que el hueso que se articula el trapecio en la parte superior es el escafoide, por lo tanto este debería ser el escafoide, este es el tubérculo del escafoides, ¿ya? El escafoides, acá lo que se ve, el hueso del carpo que se ve más, el que está, digamos, articulándose con el radio, en realidad es el semilunar y el escafoide. En este caso el más alto sería el semilunar, y bordea, ¿no es cierto? Y el hueso grande, que es prácticamente el que ocupa toda la porción acá. O sea, los destacables son el grande, el semilunar, el escafoides y el trapecio. El trapezoide está superpuesto, el pisiforme está ahí también superpuesto, no se alcanza a apreciar. Una radiografía lateral de muñeca. Esta es una radiografía de codo, que también se le denomina esta zona del el codo está articulado, donde articula el húmero, ¿no es cierto?, el cúbito y el radio. A esta zona se le llama paleta humeral, ¿cierto? Paleta humeral. Tiene una fosa olecraniana por detrás, una fosa coronoidea por delante, por lo tanto esta zona es más radiolúcida. Radiolúcida vale decir que el rayo atraviesa fácilmente esta zona, por las características anatómicas que les nombré. Hay unas fosas acá que adelgazan el hueso en esta zona, por eso se ve más radiolúcido, ¿ya? Tenemos el cóndilo, el epicóndilo, ¿no es cierto? El cóndilo, perdón, epicóndilo, tróclea, epitróclea, cúpula radial, entre la cabeza, el cuello, que es un poquito más delgado, la tuberosidad bicipital, y el olecrano, que está por acá atrás, ¿no es cierto? Y aquí en lateral vemos el olecrano, ¿no es cierto? Toda la cavidad sigmoidea, boides coronoides, ¿ya? Cúpula radial, tuberosidad bicipital, ¿ya? Todos los huesos largos, ya saben ustedes que tienen acá la diáfisis del hueso, la compacta ósea, que es bastante gruesa cuando el paciente tiene una densidad normal, ¿no es cierto? Y otro, la zona del canal medular. Lo mismo los huesos largos de acá, del radio del cúbito, tienen canal medular y compacta ósea en la parte de la diáfisis. Esta es una radiografía de la mano, tratando, si uno quiere desproyectar algunas estructuras, uno puede llegar a desproyectar, ejemplo, un único hueso, en este caso el que está desproyectado acá, es el hueso que está en la zona palmar, que sería el hueso pisiforme, y ahí encontrar el hueso piramidal desproyectado. O sea, si uno quiere una zona, visualizar una zona en particular de la muñeca, tiene que saber anatomía radiológica, ¿no es cierto?, y saber dónde están ubicadas las estructuras para poder desproyectar, ¿ya? Una radiografía de codo, ustedes dan cuenta lo que dije anteriormente, esta zona es más radiolúcida porque esta zona está adelgazada, es un hueso que tiene una fosa por delante y una fosa por detrás, y eso hace que el hueso esté con menor densidad, ¿no es cierto?, o más delgado, es más delgado. Entonces el rayo X atraviesa esa zona y se ve más radiolúcida. Bueno, acá encontramos que la cúpula radial, aquí existe una pérdida de solución de continuidad, ¿ya? Entonces aquí hay una fractura marginal, podríamos llamarles, de la cúpula radial, y esto el médico traumatólogo, una vez que ve la radiografía, tiene que reducirlo. Va a tener que reducirlo con un elemento de osteosíntesis, o sea, un operatorio quirúrgico, en la cual tiene que dejar que bien reducida la zona, sobre todo la zona articular, ¿ya? Acá encontramos una imagen radiolúcida, ¿no es cierto?, en el carpo, ¿ya? Y encontramos también algo el escafoide carpiano está muy radiopaco, ¿ya? Entonces ahí también hay que poner mucha atención para estos planos. Hay que tomar, o sea, para esta radiografía hay que tomar más planos del escafoide. El escafoide siempre se estudia en 4 planos: un plano frontal, un plano lateral o oblicuo,
un plano de abducción y un especial de escafoides para visualizar qué es lo que está pasando acá, ¿ya? Acá vemos una imagen radiolúcida, ¿no es cierto?, que puede ser un quiste óseo. Los quistes óseos generalmente tienen un comportamiento bien regular, son bien definidos y tienen bordes bien definidos, ¿ya? Eso los caracteriza. Pueden existir en cualquier parte, sobre todo en los tejidos esponjosos, los denominados quistes óseos. El escafoide tiene una mayor densitometría. Puede que acá hay una necrosis, ¿ya? En este sector de acá hay una necrosis que son... Siempre las necrosis se ven con mayor radiopacidad, ¿ya? Esa mayor radiopacidad significa que el hueso no tiene irrigación sanguínea y por lo tanto se vuelve más esclerótico, o sea, más cálcica la zona, ¿ya? Recuerden que acá hay 4 huesos del carpo en la parte superior y 4 en la línea más distal, ¿ya? Acá tenemos el escafoide, semilunar, piramidal y el pisiforme que se sobreproyecta por delante. Este es el hueso ganchoso, el grande, el trapezoide y el trapecio que está por acá, ¿ya? Bueno, una radiografía de muñeca frontal y lateral. También la idea es colocar en los puntos anatómicos ahí al trapecio. Este es el tubérculo escafoide. Por detrás, por delante puede ser el pisiforme, ¿no es cierto? Acá tenemos el semilunar, ¿no es cierto?, y parte del escafoide también. Esta es una radiografía de articulación acromioclavicular. Por eso esto está, digamos, como visto en primera opción. Y esto es una proyección especial que se toma con el rayo angulado craneal. Aquí no se ve el espacio articular del hombro porque no está, la técnica no está realizada para ver esta articulación, sino que más que nada la articulación acromioclavicular. Y se observa que la articulación está bien, no tiene mayor desplazamiento, no hay luxación, pero se observa una pérdida de solución de continuidad en este borde de la clavícula, ¿no es cierto? Y podemos determinar acá que hay una fractura del tercio distal de la clavícula. Eso. Esta es una, acá igual es una radiografía de articulación acromioclavicular. Acá hubo una lesión y se redujo, ¿ya? ¿Qué lesión hubo antes de esta operación? Una luxación acromioclavicular, que es bien frecuente en las lesiones de deportistas, sobre todo en las caídas sobre el hombro, ¿ya? Sobre todo en los pacientes, los rugbyistas que se caen con el hombro directamente, pueden ocasionar una disyunción acromioclavicular. Esta es una reducción con una aguja de Kirchner, ¿ya? Esta aguja de Kirchner se puede dejar momentáneamente mientras se recupere la lesión y después al cabo de unos 2 o 3 meses se puede retirar este elemento, ¿ya? Aguja de Kirchner. Una radiografía de un dedo, y aquí encontramos una radiografía de lo que se denomina túnel carpiano. En realidad el túnel carpiano hoy en día se estudia con ecotomografía, son técnicas radiográficas antiguas estas, y cualquier dolor en el túnel carpiano, que es habitual cuando hay lesiones de los ligamentos, de los tendones flexores de la mano, duele esta zona de acá, ¿ya? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de Kerbain, que es una zona que justo lo que se lesiona es lo que está en el túnel carpiano. Pero hoy en día con una buena ecotomografía se pueden evidenciar, ¿no es cierto?, lesiones de los tejidos blandos del túnel carpiano. Pero como historia, esto es túnel carpiano. Ahí está el pisiforme desproyectado, ¿no es cierto? Ese es el hueso trapecio, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá tenemos el hueso grande también, ¿ya? Es túnel carpiano. Acá tenemos una radiografía del dedo pulgar con una fractura, ¿no es cierto?, con múltiples fragmentos del primer metacarpiano, ¿ya? De la primera falange del dedo pulgar. Primera falange del dedo pulgar. Primer metacarpiano en que está acá. Esta es la primera falange o falange proximal y su falange distal. Es una radiografía que está tomada en el plano lateral. Se ve muy bien lateral, ¿no es cierto? Bien, los cóndilos ahí están superpuestos, bien lateral. Y una radiografía frontal del dedo pulgar, ¿ya? Hay que reducirlo con métodos quirúrgicos también. Aquí observamos nuevamente una luxación del hombro. Ahí se ve la cavidad glenoidea y el hombro está luxado hacia anterior y probablemente hacia inferior. Bueno, acá tenemos las consecuencias. Esta es una radiografía de hombro, ¿no es cierto?, con rotación externa y rotación interna. En realidad no están muy distintas, que digamos. Si el paciente tiene mucho dolor, a veces cuesta hacer rotación externa e interna, son casi iguales las radiografías, no tienen mucha diferencia, pero en realidad lo que hay que observar acá, que el paciente, este hombro tiene lesiones. ¿Lesiones dónde? En esta zona, ustedes ven que hay una forma acá como una muesca que se forma en el borde superior y posterior de la cabeza, de la cavidad glenoidea,
Y esto es porque el paciente, esto es una es una radiografía post-reducción por una luxación anteroinferior. Yo dije en la primera en la imagen donde está la luxación que eso puede dejar lesiones. ¿Y qué lesiones deja? Una lesión acá en esta parte que se llama lesión de Hill-Sachs, que es una muesca que se produce acá por una fractura, ¿no es cierto?, que se produce por una compresión, una fractura por compresión acá, que produce esto, ¿ya? Es cuando la cabeza humeral baja, ¿no es cierto? Este es el húmero, acá está la cabeza humeral, baja y prácticamente queda rozando con el reborde inferior de la cavidad glenoidea, con este borde, ¿ya? Entonces esta zona acá queda impactada acá. ¿Y quién causa esa microfractura? Este borde, ¿ya? Y también hay una lesión también que se produce en este borde, ¿ya? En el borde inferior de la cavidad glenoidea. Esa lesión se llama lesión de Bankart. Lesión de Bankart. Es una microfractura, un rompimiento ahí de la cortical del hueso, que se observa ahí levemente, pero son las típicas lesiones que pueden quedar, digamos, después de una luxación anteroinferior, ¿ya? Lesión de Hill-Sachs y lesión de Bankart. Acá vemos claramente la lesión de Bankart. Claramente se distingue acá, ¿no es cierto? Esto es una normalidad en la cabeza, en el borde superior y posterior de la cabeza humeral. Esa es la lesión de Bankart. Y acá vemos un borde esclerótico, vale decir que se nota que es antiguo, ¿no es cierto? En cambio el de acá anterior es más reciente, porque es un borde más radiolúcido, más con la misma densidad del hueso vecino, ¿ya? En cambio en esta se ve una zona mucho más esclerótica, o mayor cantidad de calcio y bordes bien definidos. Quiere decir que acá el paciente ya ha tenido varias luxaciones y se ha creado esta zona que se llama lesión de Hill-Sachs. Acá esto es una radiografía de un hombro, se pide en frontal y esto se llama proyección de outlet, ¿ya? Generalmente se pide en pacientes que tienen hombro doloroso, ¿ya? El hombro doloroso en realidad es casi siempre lo más probable es que el médico solicite ecotomografías o resonancias de hombro, porque puesto que el hombro doloroso, generalmente el gran porcentaje de los hombros dolorosos son por lesiones de partes blandas, ¿ya? Lesiones del supraespinoso, el infraespinoso, el subescapular o el redondo menor. Entonces, y esos son tejidos blandos. En la radiografía dije que en los tejidos blandos no se visualizaban, solamente sirve para ver lesiones óseas, ¿ya? Pero acá encontramos también el médico solicita la radiografía para también ver si hay microcalcificaciones en la zona del hombro. Si ustedes observan acá, en esta zona de acá, en la zona superior de la cabeza humeral, hay una calcificación, ¿ya? En esta proyección es una proyección frontal de hombro, una rotación externa, lo que se proyecta acá es el troquíter. El troquín queda por delante, ahí se observa parte de la correa bicipital. Por eso nosotros decimos que esto es una rotación externa, ¿ya? Y también se toma una radiografía que se llama de hombro outlet, que es como una lateral de escápula, pero localizada en la articulación, ¿no es cierto?, acromio clavicular y acromio humeral también. Todo este borde tiene que verse libre, esta zona libre. Y en ese trayecto, en ese túnel, ¿no es cierto?, que se presenta en esta zona, debajo del acromio, se ve la calcificación. Esas calcificaciones, ¿no es cierto?, son calcificaciones intratendíneas. Y generalmente, por la ubicación que tiene esto, debe ser una calcificación dentro del trayecto del tendón del supraespinoso, ¿ya? También se le denomina calcificación intratendínea o periartritis. Ustedes lo pueden encontrar en la literatura, buscan periartritis y van a encontrar calcificaciones de los... O sea, en realidad la periartritis es una inflamación de los tejidos blandos, pero dentro de esa inflamación se pueden presentar calcificaciones, que son depósitos de hidroxipatita en el trayecto del tendón. El más habitual es que se calcifique el supratendinoso, ¿ya? Perdón, el supraespinoso. ¿Ya? Tenemos acá el acromion, tenemos la clavícula, esta es la espina de la escápula, ¿no es cierto? La espina, y de ahí la espina sale el acromion, ¿ya? Esta proyección de outlet también se solicita para ver la forma del acromion. El acromion puede ser recto, puede ser curvo, o también puede ser muy curvo y se le denomina ganchoso. Si es ganchoso, probablemente va a tender a hacer lesiones de tejidos blandos cuando es ganchoso, ¿ya? A tender a romper, ¿no es cierto?, a inflamar el supratendinoso. Perdón, el supraespinoso,
el supraespinoso, que es el que siempre es más o menos el más habitual, el que se inflama o se calcifica. Entonces aquí calcificación, periartritis de hombro. Aquí observamos una radiografía con una fractura de muñeca que tiene prácticamente articular, ¿ya? Entonces acá vemos fragmentos impactados. Acá la zona distal se desplazó hacia anterior, ¿ya? Eso se llama fractura de Smith, cuando el fragmento distal del radio se desplaza hacia anterior, se llama fractura de Smith, ¿ya? Entonces hay que reducirlo en forma operatoria también. Acá tenemos la típica, la fractura subcapital, debajo de la cabeza, ¿no es cierto? Que es típica en pacientes de la tercera edad por caídas en el hombro, ¿ya? La subcapital, que es una fractura generalmente asociada a gente de la tercera edad. Este es un paciente niño, tiene 11 años, ustedes ven ahí la presencia de cartílago de crecimiento, ¿ya? Huesos del carpo, se ve muy bien acá la forma del semilunar, ahí se ve la semiluna. La segunda línea es el hueso escafoide que llega hasta adelante, ¿no es cierto? Es una forma de 8, se ve muy bien también el hueso grande, ahí se ve el trapecio. Entonces niño, cartílago de crecimiento, eso no es fractura, nunca lo... Siempre hay que ver los demás, cómo se comportan los otros huesos. Eso es normal, ver en un paciente de 11 años cartílago de crecimiento. Dedos, un dedo pulgar. Noten ustedes en esta zona de acá que el espacio articular es amplio, tiene buena definición, ¿no es cierto? El contorno de la parte ósea con la zona articular. Esto es una articulación normal. Y noten que acá hay una articulación que está completamente irregular. O sea, aquí hay disminución del espacio articular, ¿ya? Prácticamente no hay articulación, ¿ya? Si hay disminución se llama artrosis. Si no hay articulación, o sea, simplemente se pierde la articulación, se llama anquilosis, ¿ya? Entonces aquí la radiografía permite determinar que prácticamente hay una ausencia de espacio articular, se llama anquilosis. Si hubiese un espacio articular disminuido se llama artrosis. Pero aquí prácticamente se ve que hay una ausencia del espacio articular. Entonces hay que siempre comparar eso con los espacios articulares normales, ¿ya? Aquí hay una proyección de codo, ¿cierto? Especial para ver la cúpula radial, que es una oblicua de codo, se proyecta prácticamente la cúpula radial. Siempre en las radiografías en codo, en adulto, hay que buscar siempre alguna lesión de la cúpula radial porque es la que más se lesiona cuando hay unas probables fracturas de codo. También se puede fracturar el olecranon, ¿ya? En este caso el olecranon esa es una proyección especial axial del codo para ver olecranon o pico del olecranon, ¿ya? A veces hay fragmentos y se pide una radiografía especial para ver esta zona. Hay una radiografía especial para ver pico del olecranon, la parte más, ¿no es cierto? Se toma en esta forma, ¿ya? Con el codo completamente en flexión y se toma una axial a esta zona. Esta es una radiografía de antebrazo. El antebrazo tiene que aparecer una parte de la articulación distal, ¿no es cierto? Y los 2/3 del hueso largo, en este caso radiocarpiana. Este es frontal, esto es lateral y está completamente normal. Esta es una radiografía de muñeca, ahí tenemos una fractura y al parecer ahí ya hay callo óseo, ahí decimos que es una fractura que ya está consolidando, ¿ya? Completamente no, todavía no se ha consolidado completamente, es dentro de lo que son las radiografías de control, ¿no es cierto? A nosotros nos van a llegar las radiografías del momento en que el paciente se fracturó, control a los 30 días, a los 60 días, a los 90 días, ¿no es cierto? Y esto debe tener por lo menos unos 30 o 60 días ya. No está consolidado completo, pero ya hay presencia de callo óseo en este sector. Una fractura del dedo pulgar de la primera falange, ¿no es cierto? Y en la cual hay que ver que están completamente desplazados los fragmentos y el médico ahí hizo unos trazos, digamos, para poder operar y dejar esto bien reducido. Fractura con fragmentos. Fractura del tallo verde, que en este caso es incompleta, pero aquí solamente se ve una deformidad y aquí prácticamente se ve normal, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta que aquí simplemente esto es normal, es anormal.
está como abultado hacia posterior, ¿no es cierto? Y eso conlleva que puede ser o sea, es una fractura de la parte de la parte distal del radio. ¿Ya? Esta es la fractura que se le denomina fractura de la cabeza del quinto metacarpiano. ¿Ya? También se le denomina fractura del boxeador, puesto que la causa es con, digamos, caerse con el puño, ¿no es cierto? O pegar, digamos, golpear en forma inequívoca con el puño. Se golpeó en vez de golpear con la parte más robusta de la mano, que son el segundo y el tercer metacarpiano, se golpeó con el quinto metacarpiano. Es fractura del boxeador, se le denomina. ¿Ya? Y se desplaza generalmente la parte distal hacia anterior. Por lo tanto, el médico ahí tiene que ir a pabellón al paciente y reducir esto, dejarlo en su ángulo normal, como el que está al lado. ¿Ya? Fractura del boxeador, fractura del cabeza del quinto metacarpiano. Acá encontramos que hay los huesos del carpo están completamente, no están orientados de una forma normal. Ustedes ven, acá esto no debería existir en un carpo lateral. Acá está el trapecio, acá debería estar debajo del radio el escafoide, ¿no es cierto? Y el semilunar, pero el semilunar debería estar más atrás, y aquí lo que observamos es que el semilunar está adelante, ahí adelante. Eso es un hueso que está fuera de su lugar, y este hueso debería estar articulándose acá, sobre este hueso. ¿Ya? Entonces, este es el hueso grande, y sobre el hueso grande acá hay un espacio, debería estar este huesito, que es el semilunar. Entonces, decíamos acá que esa es una luxación del semilunar. ¿Ya? Luxación del carpo, pero en este caso el que se luxa hacia anterior es el semilunar. Y el semilunar se ubica en el túnel carpiano, por lo tanto es una lesión muy dolorosa porque atrapa prácticamente todos los tendones del túnel carpiano, los tendones flexores, y el nervio, ¿no es cierto?, que pasa por ese túnel. Entonces hay que reducirlo rápidamente. Entonces dije, este es el semilunar, debería estar sobre este hueso, sobre el grande, que es este. ¿Ya? Aquí no tiene muy buena definición, está muy subexpuesta la radiografía, pero encontramos acá igual el escafoide, parece que tiene una fractura también, ahí. Y el semilunar, acá está el hueso grande, el semilunar está por acá, al otro lado, acá. ¿Ya? Bueno, acá hay agujas de Kirchner, ¿no es cierto?, reduciendo una fractura de la falange distal del dedo pulgar. ¿Ya? Que hay que dejar bien reducido eso, que haga un buen callo óseo. ¿Ya? Porque esto es súper importante, el dedo pulgar dentro de lo que son las funciones de la mano, que esto hace la especie de pinza con todos los otros dedos. Encontramos elementos de osteosíntesis en una fractura del tercio distal del cúbito, ¿no es cierto? Ahí encontramos la fractura, está recién operado. Aquí no hay callo óseo, pero el objeto de estos elementos de osteosíntesis son reducir la fractura para que no haya ningún desplazamiento y que una funcionalidad normal después de la operación. ¿Ya? Entonces una placa con tornillos. Obviamente, como son deditos de huesos más pequeños, son tornillos más pequeñitos que de lo habitual. Acá encontramos una radiografía subexpuesta, o sea, con baja técnica, y donde encontramos que hay un hueso que tiene ese aumento de volumen, que sería acá, ¿no es cierto? Ahí, aumento de volumen, y eso es una fractura antigua, ¿ya? Una fractura consolidada ya. Entonces, los callos óseos antiguos, generalmente el hueso no queda completamente liso, siempre queda un abultamiento, ¿ya? Puesto que en el proceso de consolidación pasa esto, aparece callo óseo, o sea, aparecen nuevas células óseas, y generan esas mismas células se van remoldeando y generan este aumento de volumen en los huesos. Esto es una fractura antigua ya. Radiografía mano, aquí observamos fracturas en los dedos, acá, en el dedo anular, en la falange media, en el dedo medio, en la falange media también, transversal y articular. Y encontramos unas lesiones antiguas aquí, ¿no es cierto?, en la primera falange del hueso anular, que eso es una fractura muy antigua, ni siquiera actual, sino que esto puede haber sido en la niñez y generó un callo óseo con una reacción perióstica. ¿Ya?
Ahí se ve claramente, ¿no es cierto?, un callo óseo con una reacción perióstica, una lesión que tuvo cuando en la niñez y quedan secuelas. Esto no tiene ninguna implicancia de tipo que haga, digamos, algún cuadro clínico el paciente, una dolencia, nada. Simplemente quedó así y no hay molestias por tener estas secuelas. ¿Mm? Que observamos. El escafoides carpiano se estudia siempre en 4 planos. Ahí tenemos el escafoide frontal, aquí está en lateral, ¿no es cierto?, el carpo. Esto es en abducción y esto es un espacial de escafoide que estaría acá desproyectado. La idea siempre es proyectarlo, puesto que las lesiones de escafoides son, si hay fracturas, hay que tratarlas inmediatamente. Y a veces hay fracturas que donde el hueso no se desplaza y el paciente igual tiene fractura. Por lo tanto, siempre merece un estudio más localizado y con mayores cantidad de proyecciones. ¿Ya? Ya les di la tarea a ustedes de que averigüen cuál es la circulación del escafoides, ¿ya? Y se van a dar cuenta ahí que a causa de su circulación, si hay una fractura del cuerpo, la zona, el fragmento proximal va a quedar avascularizado, si es que no se opera inmediatamente, ¿ya? Por eso que es importante tomarle radiográficamente 4 planos, ¿ya? Eh, bueno, esa tarea a usted le va a dar, digamos, la causa por qué esto tiene que reducirse rápidamente, ¿ya? Si no, la zona que es distal, si no se opera rápidamente, con el tiempo no va a generar callo óseo porque la zona distal queda sin irrigación, la zona proximal, perdón, queda sin irrigación sanguínea. Y si un hueso no le llega sangre, simplemente se necrosa, ¿ya? Necrosis ósea. Bueno, si hay necrosis ósea, lo que pasa es que si no hay necrosis, no se consolida, ¿ya? Si un hueso no hace callo óseo, se le denomina pseudoartrosis. Si un hueso no consolida, se le denomina pseudoartrosis, ¿ya? Lo que tiene este paciente es pseudoartrosis, trató de operarse acá después de la pseudoartrosis. Si ustedes observan acá hay una fractura, y este fragmento tiene mayor cantidad de calcio, y al tener mayor cantidad de calcio se llama un tejido, se le denomina tejido esclerótico, y eso es lo que se le denomina necrosis, ¿ya? Sobre todo si hay imágenes que dicen que hay una fractura, si hay que no hay consolidación, y la imagen muestra que hay un fragmento, el fragmento proximal, que es más cálcico y de menor volumen que el distal. Eso se le denomina necrosis del hueso. Esto está necrosado, por lo tanto no se hizo callo óseo. Si no se hizo callo óseo, se llama pseudoartrosis. Y lo que hicieron acá, probablemente el médico hizo a lo mejor puso injertos óseos y limó acá en la zona, digamos, de la pseudoartrosis, y colocó los injertos, y lo que está tratando de colocar, sujetar los injertos con clavos de Kirchner, ¿ya? Esos son los clavos de Kirchner, y está tratando de solucionar el problema, a ver si realmente hace callo óseo, porque acá la única solución es colocar injerto óseo. Lo mismo, acá se ve mucho más claro que esta zona está necrosada, tiene un mayor aumento de calcio, no hay callo óseo, y se está tratando como les digo, vuelvo a repetir, para que esto pueda solucionarse, los médicos a veces intentan sacar un huesito de la cresta ilíaca anterior superior y colocarla en este sector para hacer un injerto. Y a veces también lo sacan de acá mismo, del borde del hueso esponjoso del radio, y ubican esa zona cálcica acá, ¿no es cierto? O sea, de hueso acá, y para que esto se regenere. Acá simplemente se ve lisis, o sea, se ve necrosis, hueso necrosado. Bueno, estas son hoy en día las reducciones, los elementos de fotosíntesis que se ocupan en muñeca, ¿ya? Son unas placas en T que tienen unas perforaciones para ayudar al periósteo, ¿no es cierto? Y también esas mismas perforaciones son para colocar tornillos en esta zona. Noten ustedes que hay una descalcificación de la zona del carpo, ¿ya? Si es que no hay mucha movilidad, una vez que el paciente ha sido operado, como esto genera bastante dolor también, tiende a no mover la articulación. Y al no mover la articulación se genera una osteoporosis, pero es momentánea. Mientras el paciente vuelva a movilizar la zona, esta descalcificación nuevamente vuelve a ser normal. Bueno, acá tenemos la fractura más frecuente de muñeca, donde hay una fractura del tercio distal del radio, ¿no es cierto? ¿Ya? Del extremo distal del radio, que se ve aquí,
y cuyo fragmento distal está en la lateral, en la proyección lateral, se desplaza hacia posterior. ¿Ya? Obviamente, eso es la típica caída de frente con los brazos adelante, ¿no es cierto? Si se te cae de frente y la persona se tiende a sujetar con las manos, ¿ya? Y se genera esta fractura. Fractura de Coles, ¿ya? Puede ser con el del tercio del extremo distal del radio, acompañado a veces con una fractura de estiloide, pero lo que se dice como Coles es que el fragmento distal se desplaza hacia posterior. Ahí está completamente desplazado hacia posterior. No es intraarticular, porque si es intraarticular ya no deja de ser Coles, ¿ya? Y esas se tienen que reducir en forma quirúrgica también, ¿ya? Acá encontramos una fractura también en esta zona que ya está consolidada, ¿ya? Sin desplazamiento probablemente. Si está sin desplazamiento, ustedes saben que se tratan en forma ortopédica, no es necesario colocarle, ¿no es cierto?, elementos de osteosíntesis. ¿Qué pasó acá con la fractura? Esta zona en lateral, ¿no es cierto?, del radio. La superficie articular tiene un ángulo normal con bisectriz hacia anterior. Y esto quedó digamos, con un ángulo plano de 0 grados y generalmente debería tener un ángulo con bisectriz hacia palmar, ¿no es cierto?, de unos 5 grados. Y esto, por la fractura que tuvo acá impactada, generó eso, ¿no? Se va a perder un poquito de movilidad, pero es mínima, ¿ya? Lo mismo, acá hay una fractura también, ¿no es cierto?, en consolidación. No hubo desplazamiento, pero igual esto de acá, la superficie articular también está anormal, o sea, tiene un ángulo hacia posterior en vez de tenerlo hacia anterior, ¿no? Pero eso va a pasar en pacientes de la tercera edad. Ustedes ven que esto es un hueso descalcificado y, y a veces pues, el médico traumatólogo los prefiere dejar así, puesto que van a tener prácticamente un 80-90% de funcionalidad en su articulación, 90%. Acá encontramos igual una fractura intraarticular, sin desplazamiento, reciente, ¿ya? Y igual, pues no es necesario por lo menos operar, ¿ah? A pesar de que el ángulo también acá no es lo indicado, y esto se trata en forma ortopédica, ¿ya? Esta es la angulación, ¿no es cierto?, que les digo yo de la superficie del radio. Siempre la bisectriz del ángulo es hacia anterior, ¿ya? Si ustedes lanzan una línea acá, una recta, y después una que pasa por la superficie articular, siempre va a generar un ángulo con bisectriz hacia palmar, ¿ya? Eso es la angulación normal, porque este paciente es normal, no tiene ninguna patología. Hubo una radiografía de un bebé de 1 año, 11 meses, ¿no es cierto?, presencia de cartílago de crecimiento y solamente la presencia de 2 huesos del carpo, ¿no es cierto?, aquí está el hueso grande, el ganchoso, y los otros huesos están presentes, pero en forma cartilaginosa todavía. El cartílago es radiolúcido, por lo tanto están presentes, pero todavía no se osifican. A medida que va creciendo el niño, ¿no es cierto?, va osificando los huesos y se van formando. Tampoco está osificada el tercio distal, o sea, la metáfisis, perdón, la zona proximal del cúbito, ¿no es cierto? Todavía no está calcificada, ¿ya? Radiografía de mano en frontal y oblicua, siempre son en 2 planos. La frontal nos muestra la zona frontal de la mano y aquí está la oblicua. Estas oblicuas son generalmente para ver lesiones de los metacarpianos, ¿ya? La mano frontal y oblicua generalmente son para ver metacarpianos. Si hay lesiones en los dedos, se piden radiografía frontal y lateral del dedo que está lesionado. Una radiografía de codo, ¿cierto?, frontal, lateral, ya hemos visto la anatomía del codo, ¿no es cierto? Y si observamos, no hay ninguna pérdida de solución de continuidad, no hay ninguna calcificación, el espacio está mantenido. También encontramos una radiografía de codo normal. Por si acaso, el codo se toma en extensión frontal y lateral se toma en flexión de 90 grados, ¿no?, lateral. Acá, bueno, anatomía normal, ya esto póngale nombre, como se podría decir con los textos de anatomía radiológica. Esta es la espina de la escápula, la acromion, ¿no es cierto?, la cavidad, la apófisis coronoides, cavidad glenoidea, cabeza humeral, troquíter, el troquín no se visualiza acá,
Esta es una rotación externa. Esta es una proyección de radiografía de rotación interna. Acá se ve parte del troquíter, pero el troquín se observa acá desproyectado. Eso es la característica de una rotación externa o una rotación interna. En la rotación interna, por lo menos el troquín lo podemos ver acá desproyectado. Acá observamos una radiografía de un niño de 12 años, ¿ya? En que encontramos presencia del cartílago de crecimiento, pero encontramos que en la zona proximal del húmero hay una imagen radiolúcida, ¿ya? Y en la cual, en esta zona de acá, encontramos una pérdida de solución de continuidad, o sea, vale decir una fractura, pero en esta zona solamente. Y si tomamos, este es un plano con rotación externa, está el troquíter aquí, el troquín probablemente está aquí, y esta es una con rotación interna, ¿ya? También cuando hay lesiones como fracturas, cuesta que el paciente gire el brazo. Entonces aquí, claro, observamos otro plano que es distinto a este. Esta está en rotación externa, interna, y la lesión acá se observa de otra forma, ¿ya? Aquí hay una pérdida de solución de continuidad y una fractura sobre un hueso que está debilitado. ¿Por qué está debilitado? Porque esta zona, en vez de tener hueso, el tipo de tejido esponjoso normal de esta zona, ha sido reemplazado por algo radiolúcido. Puede ser algo líquido, algo, digamos, graso, pero no es hueso al fin y al cabo. Y si no es hueso, esto crea un hueso debilitado, y eso puede generar con un mínimo de esfuerzo una fractura, un mínimo de traumatismo, una fractura. ¿Y cómo se llama esa fractura? Fracturas patológicas. Entonces, existen lo que se denominan fracturas patológicas, son aquellas fracturas que se ubican en huesos que tienen lesiones. En este caso, un quiste óseo grande, puede ser un quiste mayor, ¿no es cierto? En lesiones tumorales, un tumor. En lesiones tumorales también metastásicas, y también en lesiones cuando hay una osteopenia. ¿Ya? Una osteopenia a veces, ¿no es cierto?, de la tercera edad, o cuando hay también osteopenia por osteogénesis imperfecta, se pueden generar fracturas patológicas, ¿ya? Este aquí es una fractura patológica. Aquí, ¿ya? Bueno, esta es una proyección de hombro con rotación interna, y aquí se ve, lo que se ve proyectado en rotación interna es el troquín, ¿ya? Y cuando la rotación interna es completa, el troquíter que estaba acá, ¿no es cierto?, en la rotación interna, se ubica acá adelante. Entonces no se alcanza a visualizar muy bien, pero sí se ve el troquín. Y aquí se ve la corredera bicipital, ¿ya? Vuelvo a repetir, para ver troquíter, rotación externa, se va a ver acá, ¿ya? Aquí, rotación interna, troquín. Acá encontramos una diástasis de la articulación acromioclavicular. Una diástasis significa una separación, ¿no es cierto?, más allá de lo habitual. Esto debería medir entre la distancia entre este hueso y este, unos 2-3 milímetros no más, y aquí encontramos prácticamente 1 centímetro. Y eso se llama disyunción acromioclavicular, o sea, los ligamentos acromioclaviculares acá se rompieron, ¿ya? No necesariamente hay fractura, simplemente se rompieron los ligamentos, y eso es muy doloroso y hay que tratarlo, ¿ya? Lo vimos en la primera imagen o segunda imagen de la exposición, que se trataba con unas agujas de Kirchner en este sector, ¿no? Y se ve lo mismo. Bueno, fracturas típicas por atrición en la parte de la tuberosidad unguial, en este caso sería el dedo meñique. Aquí hay una lesión antigua, esto es antiguo, una fractura que no se consolidó. Bueno, esta es la fractura más típica en la persona, esta tiene 78 años. Noten ustedes, es una fractura con varios fragmentos, hay unos y otros, por acá adelante pueden haber otros también. La subcapital. Por lo menos se mantiene intacta la superficie articular glenohumeral, por lo tanto no es necesario operar, pero estos fragmentos tienen que generar callo óseo con el tiempo, ¿ya? Entonces es típica la fractura subcapital en pacientes de la tercera edad, que tienen una descalcificación del hueso. El hueso descalcificado generalmente se nota cuando aumenta mucho el calibre del canal medular, y los tejidos compactos de la diáfisis de los huesos se disminuyen ¿no es cierto?, de espesor. En este caso es una osteoporosis. Hay una fractura ahí también, ¿no es cierto?, intraarticular. Probablemente no se trate con ningún elemento de osteosíntesis porque está completamente, no hay desplazamiento, ¿ya?
Aquí es un dedo pulgar frontal, lateral, no hay lesiones. Esos son los huesos sesamoides del dedo. Dedo, al parecer dedo índice. La fractura típica de la tuberosidad ungueal por atrición, por un golpe directo en esa zona. Una desproyección del hueso pisiforme, que está en la región palmar. Fracturas también de muñeca, ¿no es cierto? Fractura con desplazamiento hacia posterior, pero intraarticular, no es de coles, ¿no? Hay una fractura del hueso estiloides del cúbito también acá. Aquí hay una pequeña lesión, una diástasis de la articulación acromioclavicular, una proyección es especial para ver esta zona, y también hay que tratarla con elementos de osteosíntesis acá. Y esto es la luxación, ahí está la cavidad glenoides, acá está la cabeza humeral, y al tiro formó esa lesión en la cabeza humeral que se llama lesión de Hill-Sachs. O sea, esto debe ser ya repetitivo. Cuando algo se vuelve repetitivo se llama lesión recidivante. Por lo tanto, si esta luxación ocurre más de 2, 3, 4 veces, se va a llamar una luxación recidivante de hombro. Acá está la cabeza humeral, acá está la cavidad glenoide y acá está la cabeza humeral que está muy desplazada hacia anterior y hacia inferior. Los elementos de osteosíntesis que se ocupan en una fractura de muñeca. Bueno, acá encontramos una lesión de tipo lítica, o sea, lisis del hueso, o sea, prácticamente el hueso acá está indemne. Acá también está indemne, y en esta zona no existe cortical, ni tampoco no existe tampoco hueso esponjoso, que es característico de esta zona del hueso. Por lo tanto, el tejido no presenta, y no hay traumatismo tampoco. Por ejemplo, en la clínica el paciente viene por dolor nomás, y ahí hay una lesión tumoral. Lo más probable, o sea, ya les dije, cuando hay tumores hay que hacer una biopsia, ¿no es cierto?, para establecer realmente qué tejido es. Pero lo más probable, si uno investiga los antecedentes del paciente, esto sea una metástasis, ¿ya? Si hay metástasis no hay que hacer biopsia. Ya hablamos anteriormente de las metástasis óseas, que son lesiones secundarias a un tumor, ¿no?, a un tumor primario, que puede ser, ¿no es cierto?, un tumor de mama, que va a dar una metástasis ósea. Entonces, esta es una lesión tumoral, donde hay destrucción de hueso, ¿cierto? Tumoral que puede ser un tumor primario o una lesión secundaria como una metástasis. Lo más probable es que sea metástasis. Ustedes saben que las imágenes no dan un diagnóstico certero en tumores. El que da el diagnóstico certero en tumores va a ser una muestra que se llama biopsia. Bueno, una fractura de la falange media, ¿no?, transversal e intraarticular. Aquí observamos proyecciones del codo. Bueno, acá tenemos un codo frontal y observamos que en el cuello del codo acá hay una solución de continuidad. Es una fractura, ¿no es cierto?, del cuello, de la cúpula radial, ¿no es cierto? Tienes la cabeza, tienes el cuello, en la zona del radio, ¿ya? Entonces es la frontal, esta es la lateral, y aquí está la fractura también. Se observa una pérdida de solución de continuidad en esa zona. La que ustedes ven acá intermedia es una proyección especial para ver apófisis coronoides. Hay proyecciones oblicuas del codo para desproyectar la coronoide, ¿no es cierto?, cuando se tienen dudas, porque la coronoide en el plano frontal y lateral no se ve muy bien. Acá queda acá adelante, ¿no es cierto?, anterior, y en la lateral queda aquí, se alcanzó a visualizar, pero hay una oblicua que es especial para desproyectarla, y aquí se ve muy bien, ¿ya? Aquí encontramos fractura entonces del cuello, de la zona del radio. Luxación del hombro anterior inferior, dedo normal, troquíter, cavidad, o sea, apófisis coracoides. Una fractura del tercio proximal del húmero. Generalmente los huesos largos son espirioides o oblicuas. Ahí se observa mejor, ¿no es cierto? Ahí se ve. Está tomada en 3 planos, frontal, lateral, y hay una que se ve mucho mejor, ¿ya? Entonces esto también hay que tratar de reducirlo, ¿no es cierto?, para que forme un callo óseo.
radiografía muñeca. Aquí encontramos una fractura por avulsión, incluso ya está consolidada, o sea, prácticamente el paciente quedó con esa lesión, ahí está calcificado, hay mucha esclerosis, y eso es lo que ocurre por lesiones del ligamento extensor, ¿no es cierto?, que no se trató prácticamente. Y el paciente quedó con esa limitación. Cuando se lesiona este ligamento, el paciente queda con el dedito doblado, prácticamente no puede hacer una extensión completa del dedo. Encontramos una escápula lateral, esta es la escápula lateral, esta es la espina, ¿no es cierto? Esta termina en el acromio. Acá tenemos la apófisis coracoide, y es lateral de escápula, por lo tanto, toda la cavidad glenoidea está por acá y se desproyecta completamente cuando está lateral la escápula de las parrillas costales. Fotografía de dedo pulgar, la vimos. ¿Cómo se trata esta fractura que habíamos visto anteriormente? Tratada con una plaquita y tornillos. Una fractura de muñeca, Coles, ¿ya? Ahí está la fractura, está fracturada la apófisis, o sea, estiloides del cúbito, y está el fragmento distal desplazado hacia posterior, fractura de Coles. Es una fractura ya consolidada, está impactada. Igual el ángulo se pierde un poquito, no está completamente bien reducido, pero con eso es suficiente, ¿ya? Lo mismo acá, fractura que está consolidada en proceso de consolidación. Acá hay una fractura del troquíter solamente, está desplazado el troquíter, no es completamente de lado a lado, o sea, no es subcapital, sino que hay una fractura del troquíter importante el otro plano. Acá está el otro plano, que sería el plano de rotación externa, ahí está fracturado el troquíter, ¿ya? Bien, alumno, ahí llegamos a la primera placa, que era la fractura de Coles, ¿ya? Bueno, espero que este taller, ¿no es cierto?, ustedes lo vean con detención, y ya pues, les dije que parte del portafolio de la tarea es colocar los puntos anatómicos a cada una de las radiografías normales. Las que son patológicas, como yo les di esta clase grabada, ustedes le van a colocar la respectiva fractura, en la ubicación de la fractura. Bien, niños, eso ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo taller.